29:13. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Parece ser un poco confuso este versículo porque pudiera interpretarse o aludir a que Dios también favorece a personas que se aprovechan, que abusan, que tienen actitudes incorrectas hacia la gente pobre. El sentido de este versículo es como aquel que el Señor Jesús menciona en Lucas 6, donde dice que Dios es benigno con los ingratos y malos, que Dios es benigno, dice la Biblia, para con los ingratos y malos. Dice que Dios hace salir su sol. Lo voy a citar el versículo porque no queremos parafrasearlo nada más. Dice que hace salir su sol para buenos y para malos. Es Mateo 5:45, otro pasaje donde lo menciona. Y dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El sentir de este versículo de Proverbios es la benignidad de Dios, que en este mundo no está hablando en un sentido literal de que el rico y el pobre se encuentran físicamente, están diciendo que están presentes en la existencia o en la coexistencia de un universo que Dios creó. Están presentes en el mismo lugar, en el mismo mundo que Dios gobierna. Y Dios, hermano, tiene misericordia de uno y del otro. Dios les da oportunidades de ser alumbrados los ojos. El sentido de alumbrar los ojos tiene que ver con tener sabiduría, conocimiento, con poder mirar el camino correcto. Dice la palabra de Dios que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Muchas veces la Biblia, la palabra de Dios, es comparada con una lámpara, con una lumbrera. El mismo salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, provee sabiduría para iluminar nuestros caminos y tomar las decisiones correctas. En este sentido, las dos personas están enfrentando circunstancias que tienen que llevar por causa de una falta de sabiduría. En el caso del pobre, no ha alumbrado sus ojos de cómo salir de esa condición en la que se encuentra, porque muchas veces la pobreza tiene que ver con malos hábitos financieros. Dice la Biblia en Proverbios 13:23 que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Dios le da luz al pobre para que pueda prosperar, para que pueda suplir sus necesidades, que pueda encontrar bendición en su trabajo, pero a veces no responde a esa luz, no responde a esa sabiduría que Dios le provee. Y Dios le da iluminación, sabiduría, conocimiento al usurero para no abusar, no aprovecharse y no tomar ventaja en la condición de otras personas que están en necesidad. Entonces el sentido de este versículo, más allá, hermanos, de lo que pudiéramos mal entender o mal interpretar, es que Dios a todos nos da la oportunidad de cambiar nuestra condición, de mejorar nuestros caminos, pero cada uno de nosotros somos responsables de mirar, de aprender y decidir seguir los caminos de nuestro Dios. Una buena reflexión que el Señor nos hace en este Proverbios. Versículo 14. Recuerde que estos proverbios son escritos por un rey sabio, un rey que está instruyendo a su hijo en cómo vivir la vida, cómo aprender sabiduría y cómo gobernar una nación con rectitud. Y le da un consejo, hermanos, que para muchos tal vez no sea muy válido porque pues decimos, ¿quién de nosotros va a ser rey o gobernante? Puede ser que alguien escuche que esté en una posición de autoridad, cualquiera que sea, pero este principio aplica en todas las posiciones de liderazgo, no solamente en el gobierno, no solamente en una monarquía, pero también, mis queridos amigos, hermanos, en cualquier empresa en la que se lleva a cabo un liderazgo, en cualquier ministerio, en cualquier iglesia, el principio es igual. Del rey que juzga con verdad a los pobres,
el trono será firme para siempre. Está diciendo en forma poética que aquel rey que tiene no un favoritismo ni preferencia hacia la gente pobre, sino que deja de tomar favoritismos y hacer acepción de personas, lo hace justamente, rectamente, parejamente, hermanos, como dice la palabra de Dios, el trono será firme para siempre. La justicia engrandece a la nación. Hay otro versículo que lo dice. Y en la ley de Dios se dice que no se debe, para los jueces, que no deben tomar favoritismos ni a los ricos, pero tampoco a los pobres. Las políticas populistas en extremo que tratan de favorecer a la gente pobre por encima de todos los demás, también son faltos de juicio y faltos de equidad. Porque, hermanos, la nación se debe gobernar parejo y sin acepción de personas para toda persona. Es decir, todo sí se le debe dar más oportunidades al que tiene necesidad, pero no se debe llevar a un extremo la atención a la gente necesitada y descuidar las áreas de oportunidad del crecimiento económico de una nación. Miren, muchos políticos dicen esto y es verdad. Yo estuve en la política, no inmerso hasta una posición de elección pública, pero sí suficientemente cerca para saber que a la mayoría de los gobernantes les conviene y la intención es tener pobreza en el país. Porque mientras que tenemos pobreza en un país, hermanos, la gente va a estar necesitada y a la expectativa de qué puedes hacer tú por mí. Y si yo trato de hacerte pensar que yo pienso en ti y que yo te doy pan para comer y pan para comer y pan para comer, bueno, creo una dependencia total de la gente necesitada hacia el político y siempre va a confiar y depender en su voto. ¿Por qué? Porque le doy un pedazo de pan. Y eso, tristemente, hermano, es una mentalidad que impera mucho en Latinoamérica. La mentalidad de estirar la mano, ¿qué me vas a dar? Y lo que me des está bien, yo estoy contento, estoy feliz, y no observo la falta de oportunidades, infraestructura y las carencias que el gobierno tiene. Entonces ya con mucha desfachatez, hermanos, la gente, incluso los políticos, ¿verdad? Salió un video de un político que decía, mire, todos los políticos roban, dijo este alcalde allá en el sur. Dijo, yo también voy a robar, pero yo nomás tantito, dijo ese. Y parece un chiste o parece gracia. Estábamos en un lugar, en un mercado, hermanos, y en ese mercado pasamos un área donde había artesanías y los vendedores, ¿sabe cuál es su dicho? Acá le robamos menos, acá le robamos menos. Como si fuera una gracia, como si fuera un chiste el decir la corrupción y la deshonestidad que la gente tiene. Lo que necesitamos es juzgar con rectitud. La palabra verdad se refiere a justicia, rectitud, ser parejos, sin favoritismos, sin preferencias. El versículo 15, hermanos, entra en un tema que es muy importante en el hogar cristiano. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora tenemos que entender, hermanos, que este versículo habla de dos medidas de disciplina o de corrección que se deben utilizar en los hogares para fomentar y dar sabiduría a nuestros hijos. Si algo está afectando hoy en día nuestra sociedad, es la falta de corrección y la falta de sabiduría que hay en los jóvenes. En Eclesiastés 8:11 dice que cuando no se ejecuta luego, está hablando en un sentido inmediato, cuando no se ejecuta inmediatamente sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está inclinado hacia el mal. ¿Qué está pasando, hermanos? Que los niños crecen en un ambiente de educación que se le llama positiva, en el cual los padres están renunciando a cualquier tipo de corrección, cualquier tipo de represalias y cualquier tipo de disciplina. ¿Por qué? Porque no quieren o están pensando que no quieren traumar a sus hijos, que no quieren causarles un pensamiento negativo, causarles depresión, causarles traumas,
Y hermanos, se está criando una generación bien llamada de cristal. ¿Por qué, hermanos? Porque los jóvenes de hoy en día no saben manejar frustraciones, no saben manejar ningún tipo de restricciones en su vida. Están acostumbrados a tener todo lo que quieren, están acostumbrados a manipular y controlar todo lo que ocurre en casa. Y eso, hermanos, más allá de crear una actitud exitosa, está creando, hermanos, una actitud arrogante, soberbia y una actitud sin límites ni restricciones, que es lo que se está evidenciando en la juventud de hoy en día. Más que nunca estamos batallando con jóvenes rebeldes, jóvenes irrespetuosos, jóvenes que no tienen límites, que no tienen ningún tipo, hermanos, de moralidad en su mente ni en su corazón. Alguien me hizo llegar un video de una muchachita de 18 años que le entrevistaron y le preguntaron con cuántas personas había tenido relaciones sexuales. Esta jovencita, hermanos, sin temor y sin restricciones, mencionó que eran más de 100 parejas que ella había tenido intimidad, hermano. Imagínense, y lo ven con naturalidad, con normalidad, y parece una competencia entre ellas que dicen, no, pues yo nomás 30, yo nomás 20, no, yo nomás 5, yo nomás 10. ¿Y sabe qué, hermanos? Esto es un resultado de la falta de límites y restricciones en nuestra vida. Uno de los hijos de David, llamado Adonías, hermanos, la Biblia nos dice que él tomó acciones incorrectas. ¿Por qué, hermanos? Porque él nunca había tenido ningún tipo de restricciones en su vida. Y mire, esto, hermanos, es importante. Cuando estudiamos la historia de David, estudiamos un ausentismo o vemos un ausentismo total en el hogar, una carencia de disciplina y de restricciones a sus hijos. Cuando, por ejemplo, David, hermano, se enteró de que este hijo de él llamado, ¿cómo se llamaba Amnón, abusó de su propia hermana Tamar. Absalón le trajo el reclamo, le trajeron la información a David. ¿Y qué hizo David? David no hizo absolutamente nada, ni para reprender a Amnón, ni para consolar a Tamar, simplemente evadió la responsabilidad. Después, hermanos, Absalón planea en su corazón desquitarse de eso, mata a su hermano Amnón, y ¿sabe qué hizo David? No hizo nada, simplemente evadió la responsabilidad. Incluso lo corrió prácticamente o hizo que Absalón terminara huyendo. Absalón, hermanos, se casó. Absalón hizo un negocio, hermanos, para esquilar ovejas. Invitó a su padre y David no estuvo presente. Tuvo una hija y le puso por nombre Tamar. Probablemente ya su hermana había muerto y pensó que le llegaría al corazón de David, pero tampoco asistió a conocer a su nieta. Y luego, hermanos, encontramos en el caso de Adonías, dice la palabra de Dios aquí en Primero de Reyes 1. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Se hizo de carros, de gente a caballo. Esto era una rebeldía, un golpe de estado en contra de su propio padre. Y dice aquí la razón, versículo 6, su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? O sea, ni siquiera un cuestionamiento, hey, ¿por qué haces eso? Además, este era muy hermoso y parecer y había nacido después de Absalón. Entonces vemos que la falta de reprensión y de límites en el hogar genera, hermanos, una anarquía, genera una mentalidad arrogante, soberbia, prepotente, que causa y lamentablemente conduce a la destrucción, a la necedad y al quebrantamiento, porque antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios nos dice, hermanos, que contrario al asunto de la destrucción, la vara y la corrección dan sabiduría. Eso es lo que van a generar. Está hablando en un sentido correcto y en un sentido apropiado, porque nunca la Biblia habla de abusar físicamente de los hijos, de darles coscorrones, de darles pellizcos, jalarles las orejas o el cabello. Y mire, nosotros fuimos criados
en un ambiente muy hostil cuando éramos niños. La mayoría de nosotros enfrentamos prácticamente lo que hoy se consideraría abusos físicos. Yo tuve una madre muy, muy, muy dura, aunque era una mujer muy recta. Mi madre era muy dura, hermanos, en aplicar disciplina y descargaba toda su ira con nosotros. Ella llegó a quebrarme un palo de escoba en la espalda, me pegaba con el cable de la plancha, me pegaba, hermanos, con lo que encontrara, me aventaba zapatos y piedras y lo que hallara, porque a veces llegamos a pensar que el propósito era matarnos, ¿verdad? Aunque nunca nos mató, pero nunca nos hizo lesiones graves, pero sí, hermanos, sí, yo recuerdo que de niño fui lastimado, fui herido y fui muchas veces lleno de ira contra ella por la manera como aplicaba disciplina. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? No afectó más allá de superarlo y simplemente decir, bueno, pues son mis padres, tengo que respetarlos, honrarlos, obedecerlos. Y mire, cuando yo crecí, yo limpié mi corazón, yo sané mi corazón de todo eso y yo puedo hablar bien de ellos y puedo decir que los amo mucho y que estoy agradecido con ellos y que nada quedó en mi corazón herido, lastimado en contra de ellos, porque es decisión de uno las cosas que uno carga. Pero la mayoría de nosotros enfrentamos disciplina dura, disciplina extrema, y no lo estoy justificando porque no es correcto. En ignorancia, ellos nos pegaban, nos golpeaban como ellos pensaban que debían hacerlo. Ahora, el principio es poner restricciones, sí, poner límites, sí, aplicar disciplina, sí, pero hay una metodología correcta de hacerlo y hay una manera bíblica de poder tratar con el asunto de la vara y la corrección. Lo he enseñado muchas veces y lo puedo repetir que nuestro ejemplo grande es Dios. En Hebreos capítulo 5 se compara la disciplina que Dios aplica con nosotros, con la que nosotros debemos replicar con nuestros hijos. Dice Hebreos 12, esto es Hebreos 12, 5, perdónenme. 12, ¿sí? 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, y ahí está la comparación de Dios con nosotros como hijos, se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La primera palabra importante en este capítulo, en este texto, es la palabra disciplina. Esta palabra en el idioma original, versículo 5, dice la disciplina es la palabra paideia. La palabra paideia significa literalmente educación, significa instrucción, significa enseñanza. Lo primero que Dios hace, hermanos, no es castigarnos, ¿sí? Dios castiga, sí, Dios castiga, pero no es la primera reacción que Dios tiene a nuestra conducta inadecuada. ¿Por qué? Porque Dios es paciente para con nosotros. Dios asimila las etapas de la vida cristiana con las etapas de la vida del ser humano. Cuando alguien conoce a Cristo como su Salvador, lo compara en la Biblia como un bebé en Cristo. Y un bebé, hermanos, pues no tiene mucho discernimiento, no tiene nada de conocimiento, más que tiene instintos básicos de supervivencia. Pero conforme el niño va creciendo, va aprendiendo también responsabilidades. Y uno lo debe enseñar, instruir qué es lo que debe hacer. Llega una edad del niño en que ya debe tener conciencia de recoger sus juguetes, de levantar sus zapatos, cosas muy básicas, y él las tiene que aprender y los padres tienen que enseñarle a través de paciencia, amor y con mucha compasión y ternura. Los padres le enseñan a los hijos lo que esperan que él cumpla como responsabilidades. Cuando él va creciendo, eventualmente va teniendo más responsabilidades. Ya empieza a tener trabajos en la escuela, tareas, ya empieza a tener responsabilidades a lo mejor para levantar su plato, para cuidar su propio cuarto, para hacer responsabilidades más, cada vez más complejas, más complicadas. Pero lo primero que hace el padre es enseñar al hijo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Imagínate, hermano, usted y yo debemos congregarnos. Es un mandamiento de Dios, no dejar de congregarnos. Pues imagina si cada vez que usted falta a la iglesia, Dios le manda un rayo para que lo parta o le manda un accidente para que sea lastimado o corregido.
pues entonces ninguno de nosotros estaríamos vivos, ¿verdad? Porque aunque yo crecí en un hogar y mi familia nunca hemos tomado en poco el faltar a la iglesia, para nosotros es algo muy importante y muy prioritario y nada está por encima de congregarnos. Aún así, hermanos, en alguna ocasión fallas por alguna razón u otra de que estás enfermo, estás en el hospital, circunstancias muy graves. Pero Dios no nos mata por faltar a la iglesia. Dios no nos mata porque no ganamos almas. Dios no nos mata ni nos castiga por el hecho de que no hacemos una responsabilidad que tenemos delante de Él. ¿Por qué? Porque es paciente para con nosotros y Él es amoroso para enseñarnos la responsabilidad que tenemos que hacer. Pero todo padre, que es un buen padre, no solamente va a enseñar a sus hijos, pero también va a reprender a sus hijos. Número 2 dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. La palabra aquí en griego es elenjos. La palabra elenjos significa confrontado. Literalmente es regañado. Dios no nos castiga en el momento que fallamos. Primero nos enseña y nos enseña a través de la palabra de Dios, nos enseña a través de la predicación. Dios usa herramientas como este programa para enseñar a la gente las responsabilidades que tenemos delante de Dios. Y qué bueno que usted esté escuchando. Perdón, qué bueno que usted tiene esa actitud de aprender, ¿verdad? Segundo, cuando ya aprendimos, pero aún así no cumplimos con nuestra responsabilidad, ahora sí somos confrontados, somos reprendidos. Hey, ¿qué pasó? No quedamos que ibas a levantar. Un padre le dice a su hijo, no quedamos que ibas a levantar los juguetes. Ya aprendiste, ya lo sabes hacer. Ya te enseñé cómo, ya te puse el ejemplo, ya te repetí, te enseñé. Ahora tú ya sabes hacer eso y no lo estás haciendo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Es una reprensión, una llamada de atención. ¿Para qué, hermanos? Para confrontarlo con la acción que está haciendo incorrecta. Y Dios, en segundo lugar, hermanos, nos reprende porque usa la palabra de Dios para reprendernos. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Esa palabra redarguir, para corregir, es la palabra elenjos. Y dice para corregir y para instruir en justicia. Entonces, a veces la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. ¿No le ha pasado alguna vez que usted está en una iglesia donde se predica la palabra de Dios? Porque sí hay gente carnal en las iglesias que se agarran regañando a diestra y siniestra carnalmente y simplemente atacando y agrediendo a la gente sin un contexto, sin instrucción, sin bases bíblicas, nada más porque les encanta enseñorearse de la gente. Eso no es una reprensión sana. Dice la Biblia, Pablo le dice a Timoteo, repréndelos con toda paciencia y doctrina, porque debe haber paciencia y debe haber doctrina. Permítame un segundito, por favor. Muy bien. Entonces Dios nos reprende con paciencia y con doctrina, esto es con palabra de Dios. Si no hay argumentos bíblicos, pues no hay derecho ni autoridad para reprender. Pero número 3, y en último lugar, instancia, dice que el Señor al que ama disciplina, pero mire esta palabra, azota. Esta palabra mastigó habla de un castigo físico, de latiguear, de azotar literalmente a todo el que recibe por hijo. Entonces, note cuál es el proceso que Dios lleva para la corrección. Y ese debe ser un modelo replicable en nuestros hogares, porque de esta manera nosotros podemos hacer la responsabilidad de poder aplicar disciplina correctamente en el hogar. Y aquí utiliza el término la vara. La vara y la corrección dan sabiduría. Mire, estas palabras tienen que ver con infringir un castigo físico. Y aunque mucha gente hoy en día condena esta enseñanza y esta metodología, hermanos, la experiencia y la historia nos ha confirmado
que antes este estilo de disciplina, aunque mal aplicado, aunque fuera de control, pero daba resultados. Las generaciones de antes, hermanos, tenemos menos problemas de depresión, de ansiedad, tenemos menos problemas de frustración y de amargura, tenemos menos complejos y traumas que los que tienen los jóvenes de hoy en día. Los que teníamos antes, hermanos, teníamos una vida más moral, una vida más respetuosa y una vida más sencilla, más simple. Los jóvenes de hoy, sin límites, sin restricciones, ¿qué sucede, hermano? Viven con ansiedad, con depresión, con trastornos de déficit de atención, con hiperactivos y que un montón de traumas y de problemas psicológicos que antes no existían. O si existían, hermano, nos los tragamos y nos aguantábamos porque teníamos la coherencia de vivir, hermanos, con un enfoque diferente. Pero la experiencia nos dice que la educación de hoy en día está fallando, está equivocada, está dando malos resultados y es muy evidente que falló este sistema de educación, que falló ese sistema de corrección o que esa ausencia de corrección en los hogares. En el versículo 15, las palabras la vara, la palabra es shevet en hebreo. Shevet se usa para literalmente un trozo de árbol. Y escuché un video de alguien que enseñaba Biblia y refutaba la corrección física en el hogar. Y dice, en la Biblia la palabra vara no significa una vara de madera, significa la palabra Torah, significa ley. Lo único que tienes que hacer con el niño es confrontarlo a la ley de Dios. Sí, entiendo, está bien. Y hay veces que sí se usa esa palabra, pero aquí la palabra shevet tiene que ver con el trozo de madera tomado de un árbol, literalmente, y infringido un castigo, un azote, una corrección en el lugar correcto. Entonces tiene que usarse la herramienta correcta, en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Nunca Dios planeó que nosotros les diéramos cachetadas, zapes, golpes, jalones de orejas, pellizcos, estirones de orejas a nuestros hijos. Eso no es lo correcto, no es la manera de instrucción. Dios habla de la vara como único método de corrección y obviamente se infringe en el lugar ergonómicamente diseñado para eso, anatómicamente diseñado para eso, donde los hijos no van a sufrir consecuencias como una fractura. No hay manera de fracturar un hueso ni causar una herida grave con una vara pequeña, correcta, para decir o fijar límites en los hijos. En el libro que estamos escribiendo, que estamos casi terminando, de consejos para la familia, hay un capítulo donde hablamos de la enseñanza y fijamos estos puntos, y hay otro capítulo donde hablamos de la corrección, las razones para aplicar disciplina y la manera correcta de aplicar disciplina. Pero básicamente es eso, es enseñar. Segundo es confrontar y cuando hay una franca rebeldía, aplicar disciplina. Y enseñamos que hay 3 razones por qué se debe aplicar disciplina en el hogar. Número 1 es desobediencia. La desobediencia, hermanos, es pecado y es peor que hechicería, según la Biblia. 1 Samuel 15 dice que como ídolos e idolatría es la rebeldía y la falta de obediencia. Entonces, yo te doy una instrucción, tú la entendiste, sabes cómo hacerla y decidiste no hacerla. Ok, te confronté y aún así no lo hiciste. Ok, va a haber consecuencias. Y no es de que si no lo haces, te voy a dar vara. No hay promesas no cumplidas generan también confusión, hermanos. No, es cumplir lo que prometemos. Te voy a dar corrección. Y mira, por esta situación, en esta ocasión te voy a dar 3 veces, pero es bíblico y es correcto y es para curar tu rebeldía, porque la vara y la corrección dan sabiduría. Tú vas a aprender mejor a hacerlo cuando te recuerdes que esto duele la desobediencia. Entonces no es de que te voy a contar hasta 3, no es andar persiguiéndolo por todos lados, es razonar con ellos claramente. Mira, esto lo hago por amor, para ayudarte a corregir algo que tú no has entendido. Entonces te voy a dar disciplina, te voy a dar 3, no metas las manos, no corras, no grites,
Este, y después de esos 3, ya termina este proceso. Y cuando los niños ven ese interés y esa manera amorosa de aplicar la disciplina, eso genera en ellos un aprendizaje. Yo no recuerdo, hermanos, francamente no recuerdo la última vez que yo apliqué disciplina física a mis hijos. Yo no recuerdo. ¿Por qué? Porque lo hice bien cuando estaban chiquitos y eso rindió frutos hasta hoy en día. Mis hijos no son perfectos, pero son buenos hijos, son obedientes, están sirviendo al Señor en alguna u otra manera. Y sabe que, hermanos, esto es algo que yo les puedo dar testimonio, funciona, hecho de la manera correcta. Pero primero es desobediencia, la segunda es la mentira. Uno de los peores pecados que podemos tolerar y no corregir es la mentira. El hecho de haber una mentira, cualquiera que sea, en cualquier medida y manera, es intolerable en el hogar y debe haber consecuencias inmediatas. Y la tercera, yo aplicaría la falta de respeto. Porque, hermanos, el respeto es un valor muy importante que se debe hacer en el hogar. La razón que tenemos tantos problemas de bullying, tantos problemas de odio, de pleitos y de inseguridades, es que no tenemos respeto ni por nosotros ni por otras personas. Y hermano, hoy en día los jóvenes no conocen respeto. Yo crecí en la generación donde se nos enseñaba a respetar a los adultos, hablarles de usted y no de tú. Yo crecí en la generación donde le cedías el asiento a un lugar a una persona mayor. Yo crecí en un lugar que cuando los adultos hablan, los niños se callan. Yo crecí en una generación en la que había un respeto, una reverencia a las personas mayores. Hoy en día, hermanos, eso ya no existe. Ya no hay respeto a las damas, ya no hay respeto a los adultos, ya no hay respeto a las autoridades, ya no hay respeto a los padres, a los maestros. Hermanos, esta generación se está echando a perder por la falta de la corrección. La vara y la corrección dan sabiduría. El resultado es sabiduría. ¿Por qué? Porque hay una manera clara de enseñar principios bíblicos y de reforzar de una manera muy activa para que la gente, hermanos, no olvide esa instrucción. Dice más, el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántas veces no encontramos escenas en los centros comerciales, en cualquier tienda, de niños tirados en el piso haciendo sus berrinches, haciendo sus pataletas o como usted quiera decirle, ¿verdad? Que están los niños ahí diciendo, es que quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, y se tiran el piso y lloran. Y hermanos, los papás frustrados porque no pueden controlar esos desplantes y berrinches de sus hijos, que no saben manejar frustración, que no saben manejar la negación, y te está criando un monstruo en ellos. Y es vergonzoso ver a padres cediendo a los caprichos y berrinches de los hijos. Mire, mis hijos solo una vez, una sola vez, mi hija intentó hacer eso. Inmediatamente dije, eso no va a funcionar. Y no. Y si no sé, hermano, le tuve que aplicar disciplina. ¿Y sabe cuándo volvió a suceder? Jamás. A veces hay que decir a los hijos, no. No porque no pueda, no porque no tenga dinero para comprarte, no porque no pueda darte un permiso, sino porque quiero enseñarte a aceptar un no por respuesta. Algunos de ustedes, padres, jamás han usado la palabra no con sus hijos. Los desbaratan, los manipulan, los chantajean. Y eso, hermanos, eso, y no es por necedad, es por enseñarles a ellos que no siempre las cosas son como ellos quieren, que no siempre sus caprichos van a ser atendidos. Y esos desplantes, rabietas, berrinches, deben ser corregidos en el hogar. Hermano, me tocó ver un video de una muchacha que se acababa de casar, que quería una licuadora y le decía a su esposo, cómpramela y tienes que comprármela. Y yo no sé cómo le haces, pero me la compras, me la compras. La misma rabieta de una niña, ahora de una mujer ya casada para con su esposo. Imagínense qué frustración. Pero eso es un reflejo de lo que nos hizo en casa. Lamentablemente, hermanos, vivimos en esa clase de mundo y tenemos esa clase de generación de jóvenes, hermanos, que no han crecido con respeto
con límites, ni mucho menos han crecido, hermanos, con restricciones en su vida. Pero este principio habla más en este capítulo sobre eso. Mire el versículo 16. Vamos a avanzar. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Sí, vivimos en un mundo, hermanos, que pareciera que la maldad se aumenta, que la transgresión se multiplica, que pareciera ser, hermanos, que no hay esperanza para este mundo. Muy poca gente quiere buscar a Dios, muy poca gente quiere aprender y conocer de Dios. La mayoría de la gente vive, hermanos, desenfrenada, viven aprovechándose y abusando los unos de los otros. Y este mundo, hermanos, pareciera estar en declive y lo está, pero dice la Biblia, hay una esperanza. Los justos verán la ruina de ellos. Llegará un momento, hermanos, en que las cosas tomarán orden. Dios, Cristo vendrá a reinar en este mundo. El mundo será gobernado con justicia, pero en la eternidad también nosotros disfrutaremos y sabremos que valdrá la pena vivir para el Señor. Una de las luchas más grandes del creyente es este conflicto moral de decir, ¿realmente valdrá la pena vivir para el Señor? ¿Valdrá la pena abstenernos de todo el pecado, de todo el mal, vivir una vida consagrada, vivir una vida para agradar a Dios? Déjeme decirle, vale la pena. ¿Por qué, hermanos? Porque, como dijo Asaf, entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El impío pagará por cada uno de sus pecados, enfrentará consecuencias de sus actos y nos daremos cuenta nosotros que vale la pena y es mucho mejor servir al Señor. Dios le dijo al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 3, porque ese era el conflicto moral que ellos tenían en ese asunto. Dice, dice aquí, vamos aquí adelante, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? O sea, ¿qué beneficio tenemos? Pareciera que hay más beneficio de ser un inconverso que ser un cristiano. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. No vemos consecuencias de sus acciones, de sus hechos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y mire lo que dice, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el Padre, el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Hay una diferencia abismal, como lo es el cielo y el infierno. Y mire, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vale la pena servir al Señor. ¿Por qué? Porque hay recompensas, porque hay el agrado de parte de Dios y porque al final de cuentas Dios va a hacer que valga la pena que nosotros le hayamos servido. Versículo 17 retoma este asunto de la corrección, como diciendo, mira, el problema de la moralidad y de la maldad en el mundo es una falta de disciplina. Parece estar vinculado el versículo porque nos dice el versículo 15 que la vara y la corrección dan sabiduría, la ausencia de ellos multiplica la impiedad, la transgresión, y luego nos dice, por eso corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El Señor nos dice, no faltes a esta responsabilidad importante de corregir a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dice la Biblia en un versículo anterior que leímos, que dice ahí Proverbios 23:13, mire lo que dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Esto es algo importante que Dios nos dice para enseñarnos, hermanos, acerca del principio de la disciplina en el hogar. Es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, este principio. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Note, hermanos, cómo hay una manera inherente de sanar, de corregir, de quitar la necedad,
porque dice la Biblia, hermanos, que así sucede y así damos sabiduría. Entonces, es un principio en la Biblia muy importante. Fíjense, hermanos, dice la Biblia que el que detiene el castigo, fíjese ahí, mire, vamos a ver, aquí, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es un principio bíblico, Dios lo está diciendo. No, pastor, es que yo amo mucho a mi hijo y por eso no le puedo castigar. No, no lo amas, tú lo aborreces. Porque imagínate esto, hermano, aquí está de simple. La Biblia dice que los azotes que hieren son medicina para el malo. O sea, el castigo purifica el corazón. Eso dice la Biblia. Cuando tu hijo se enferma y una infección, y esa infección le da temperatura, y esa temperatura le hace hasta convulsionar, el médico te va a decir, hay una manera de sanar eso, y es con antibiótico. Pero para que el antibiótico haga efecto, tenemos que inyectarle. Y el niño dice, no, papá, no dejes que me inyecten, no me gustan las agujas, no me gustan las inyecciones. Y te ruega que le duele y que no quiere la medicina. ¿Qué haces como padre? Si tú eres un buen padre, tú dices, lo siento, mi hijo, no, no me gusta que te inyecten, no me gusta verte sufrir, pero tú necesitas esa medicina. Y hasta agarras a tu hijo y se lo pones al doctor para que lo inyecte, y aunque le duela y aunque llore y haga todo su circo, es por su bien. ¿Verdad que sí? Le obligas a tomarse medicamentos, le obligas a ir a la escuela, porque sabes que es por su bien. Si tú dices, no, es que yo amo mucho a mi hijo y no quiero que lo inyecten, tú mismo vas a provocar su destrucción, su muerte, porque una infección puede llegar a matar a una persona. Y tú eres responsable por omitir el darle el medicamento que podía sanarle. Eso es una responsabilidad grande. Así de importante es la disciplina en el hogar. Si tú no aplicas disciplina, hermano, mira, Dios va a tomar el asunto en sus manos. O la justicia, lo van a meter a la cárcel, lo van a matar en el crimen organizado. ¿Sí me entiendes? El punto es, hermano, que es una responsabilidad seria, importante y muy grande para los padres ponerse firmes y corregir a tu hijo. Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma porque los efectos, los resultados serán muy, muy, hermanos, visibles en la vida de una persona que enfrenta una disciplina y una corrección correctamente aplicada. Versículo 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra profecía, en este contexto, la palabra significa hablar de parte de Dios. Le ha dado una connotación a la palabra como si profecía exclusivamente tuviera que ver con la acción de predecir o de hablar el futuro. Pero no es así, hermanos. Profecía no literalmente o no forzosamente tiene que ver con la predicción de eventos escatológicos o eventos futuros. No necesariamente. Profecía es cualquier acción de hablar palabra de Dios. Es como el equivalente hoy en día a predicar, a dar un mensaje de parte de Dios. Solo que predicar tiene un contexto, una connotación. La palabra griega que usó habla de proclamar, de con voz alta dar un mensaje, un anuncio, como lo hacían los heraldos. Y profecía envuelve enseñanza, predicación y cualquier mensaje que proviene de parte de Dios. Entonces, vamos a usar ese término para hablar sobre la enseñanza bíblica. Sin profecía, sin enseñanza bíblica, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley, está hablando de la palabra de Dios, es bienaventurado, es dichoso, es feliz. Entonces, hermano, la ausencia de límites, aún en el hogar, de la palabra de Dios, de estudios bíblicos, de altar familiar, de enseñanza y lectura de la palabra de Dios, de predicación, de congregarse y escuchar Biblia, va a causar que un hogar sea destruido. El pueblo se desenfrena. Cualquier nación, cualquier iglesia, cualquier familia, cualquier institución donde no hay principios bíblicos bien enseñados, aplicados y bien instituidos, hermanos, va a causar una anarquía y va a causar un desenfreno
y va a causar muchas graves consecuencias. Pero cuando la palabra de Dios es nuestro termómetro, nuestro regulador, nuestra base de autoridad y práctica, hay un camino bien trazado, hay resultados positivos y eso produce alegría, estabilidad y bienaventuranza. El que guarda la ley es bienaventurado. Está hablando de feliz, dichoso, pleno. Y hermano, eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que seamos felices, que nos vaya bien, que tengamos prosperidad, pero está implícito y está vinculado a lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley, dice, es bienaventurado. Si algo necesita nuestros hogares, hermanos, es más palabra de Dios. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usted necesita enseñarle más a sus hijos palabra de Dios, enseñarles más Biblia, enseñarles más, hermano, de lo que se necesita, de lo que se necesita aprender de parte de Dios. Si no hay enseñanza bíblica, no va a haber límites, no va a haber reglas, no va a haber convicciones y hermano, va a haber un desenfreno total en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos detiene como hombres casados cometer adulterio? No es solamente la acción de, de no defraudar o engañar a la esposa, es el temor de Dios y que nosotros sabemos que es pecado y que está en contra de la ley de Dios y que aunque mi esposa no me vea, Dios me está viendo. Entonces se hizo una encuesta en México con hombres que les preguntaron si estuvieras 100% seguro que tu esposa no se enteraría, ¿tú te animarías a serle infiel a tu esposa? Y los hombres, hermano, casi el 90% contestaron, si ella no se enterara, sí, sí lo haría, porque su único temor es ser descubiertos y romper su matrimonio, por muchas razones. Pero eso no es un límite correcto, ni un motivo correcto para resguardarnos de un problema, de un pecado. Necesitamos la instrucción bíblica que nos dé más argumentos, más convicciones y más temor de Dios en nuestra vida para vivir felices, para vivir cómodos, para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a llegar con esta meditación del día de hoy, hasta el capítulo 18, hasta el versículo 18, el capítulo 29. Vamos a necesitar un programa más para concluir con el capítulo 29.